Señoras y señores, damas y caballeros, es para nosotros un enorme estar con ustedes en el programa Voto Igual Democracia. Bueno, justamente sobre la democracia, nos es grato dar la bienvenida al abogado Clever Havlich Alvarado. Él desde un inicio estuvo respaldando la candidatura presidencial de Fernando Villavicencio Valencia, que como ustedes saben fue cobardemente asesinado este miércoles 9 de agosto. Mi estimado abogado, ¿qué opina de este magnicidio que se ha dado en el Ecuador? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Gracias por entrevistarnos por la candidatura de Fernando Villavicencio a la presidencia de la República. Es lamentable lo que sucedió en nuestro país. Un candidato firme. Esto pone en alerta no solamente por la muerte de Fernando Villavicencio, sino porque pudiera llegar a repetirse en otras circunstancias, situaciones iguales. Lamentamos y deploramos lo que pasó. Ojalá que las investigaciones den con los verdaderos culpables de este execrable delito, como fue la muerte de Fernando Villavicencio. El país ha quedado sin duda impactado por esta situación y se ha considerado para reemplazarlo a quien fue su permanente colaborador, su ayudante, su inspirador en cuanto a hacer periodismo de investigación, don Cristian Zurita. ¿Cómo ve usted este reemplazo? ¿Qué opina de Cristian Zurita? ¿Estima que es la persona adecuada para lograr este objetivo de reemplazar en la presidencia de la República al asesinado Fernando Villavicencio? Adelante, abogado. Adelante. Licenciado, yo considero que y llegar a ser el presidente Villavicencio y Zurita, los que hicieron todo tipo de investigación, que consiguió pues que se hagan investigaciones serias y se someta a muchas personas que estuvieron involucradas en delitos contra la corrupción. Es decir, corrupción que ellos permitieron que la fiscalía inicie acciones en contra de muchas personas en blanco, pero que sin embargo han delinquido y que tienen que pagar y devolver todo lo que se han llevado. El país espera que efectivamente Zurita haga realidad las promesas de campaña de Fernando Villavicencio, abogado Havlich. ¿Pero usted eso? Esperamos que sí, porque tienen el mismo plan de trabajo y lo han presentado ante el Consejo Nacional Electoral, pero es una pena que hasta la fecha, el Consejo Nacional Electoral no se pronuncie a favor de la candidatura de Cristian Zurita. Es más, podemos recordar lo que dice el artículo 112 del Código de la Democracia, que dice, si un candidato o candidata a elección popular fallece o se encuentra en situación de inhabilidad física, mental o legalmente comprobada antes de las respectivas elecciones, la organización política o algún otro candidato de la misma organización política o alianza. ¿Qué espera el Consejo Nacional Electoral para darle trámite y aceptar la candidatura de Cristian Zurita? Si la ley es clara en ese sentido, pero lógicamente que nos encontramos con lo que dice el artículo 101 de este mismo Código de la Democracia. Pero esto es cuando recién usted lleva a un candidato o va a hacer la inscripción de personas para que participen dentro de la liga electoral. Ahí establecen una serie de parámetros y eso es lo que a mi entender está tratando de hacer el Consejo Nacional Electoral. Porque pone el artículo 101 que antes de curas, el Consejo Nacional Electoral y las juntas provinciales electorales, según el caso, notificarán con la nómina de las mismas los sujetos políticos dentro del plazo de un día.
Pero eso es cuando recién comenzamos. Luego dice, las organizaciones políticas por intermedio de su representante legal nacional o provincial podrán presentar objeciones en el plazo de 48 horas, 2 días más. Ya van 3. El organismo electoral correspondiente en el plazo de un día correrá traslado al candidato objetado para que éste en el plazo de un día conteste la objeción. 2 días más. Van 5. Con la contestación en rebeldía se resolverá en el plazo de 2 días. Van 7 días. Esta resolución será notificada a las partes en el plazo de un día. Eso dice el artículo 101. Y dice, las objeciones respecto de candidaturas nacionales ante el Consejo Nacional Electoral, las objeciones a las candidaturas regionales se presentarán ante las juntas provinciales que tengan con sede en la capital de la correspondiente región. De la objeción se podrá impugnar en el plazo de un día para ante el Consejo Nacional Electoral. Es decir, está enmarañada la situación, porque tal parece que el Consejo Nacional Electoral se ha acogido el artículo 101 como que recién estamos nosotros presentando candidatos para elecciones. Es decir, en total 8 días demora esto, siempre y cuando ya no exista nadie que esté impugnando la candidatura de una persona. Entonces tenemos un problema serio porque fallece una persona. Estamos a boca de urna y el Consejo Nacional Electoral debe de primar esto y darle la oportunidad a Cristian Zurita para que sea el reemplazo directo del presidente fallecido, es decir, el candidato fallecido Fernando Villavicencio. Estamos en total desacuerdo con la política del Consejo Nacional Electoral. No existe una equidad en este sentido, habiendo presentado oportunamente el reemplazo de Fernando Villavicencio, Cristian Zurita. ¿Qué es lo que pasó? Hoy día vimos en la televisión, en las noticias, lo que pasó con un alcalde de Palenque, que lo mataron, y 3 horas antes de que comiencen las elecciones, el Consejo Nacional Electoral aceptó la candidatura del reemplazo de ese alcalde que iba a ser de Palenque. ¿Qué pasa entonces con el Consejo Nacional Electoral? ¿Qué tiene en contra de Fernando Villavicencio o contra el partido, el movimiento Construye, lista 25, para no aceptar la candidatura de Cristian Zurita? Porque saben, están convencidos de que él va a ganar las elecciones en primera vuelta. Es decir, tendrá el 40% y más de electores que van a apoyar esa candidatura de Cristian Zurita, porque esa es la línea que debe de seguir en nuestro país, una línea de derecha que debe de beneficiar a todos y cada uno de los ecuatorianos, para que no estén mendigando un mendrugo de pan por un voto o un sanduchito que le den y se termina la historia. Ecuador necesita cambiar su historia. Ecuador tiene que sellar esa historia con Fernando Villavicencio, que ya está muerto, pero con Cristian Zurita presente aquí como presidente de los ecuatorianos. Finalmente, doctor Cleber Hablis Alvarado, ¿podríamos nosotros con toda esta serie de problemas, con lo que hubo en las elecciones anteriores, podríamos confiar en este Consejo Nacional Electoral que lo preside la señora Diana Tamaín, estimado Cleber? Yo creo que no. Yo creo que no. Porque si ella, y lo mismo del el Tribunal Contencioso Electoral, ya deberían de haberse pronunciado sobre esto. Es decir, darle largas a una situación que después dice, no importa, no se preocupe. Si después de pasadas las elecciones tranquilamente puede aplicarse la situación y pueden ser candidatos y pueden ser, es decir, ya posesionado como presidente si gana las elecciones. Eso es mentira. Eso tiene que hacerse antes de las votaciones, porque si llegan las votaciones van a comenzar a ponerle pero y a decirle por último que esa candidatura no fue. Y no va porque no va. Entonces, no podemos confiar en la señora Tamaín ni ninguno de los miembros del Consejo Nacional Electoral, porque ellos no están dándole la facilidad del caso a un partido político, a un movimiento político
que ha anotado, ha registrado al reemplazo de Fernando Villavicencio para que participe en las elecciones. Es más, prueba patética y clara. Fernando Villavicencio, antes de morir, antes de presentarse el debate, había enviado una comunicación, indican, donde lo ponía Cristian Zurita o Andrea González para que vayan ellos en representación de él al debate, si es que llegase a pasar algo. Él anticipó una situación de esa naturaleza, pero el Consejo Nacional Electoral tampoco le permitió a Cristian que vaya al debate, ni a Andrea González. Es decir, ¿qué es eso? Obstaculizar el libre trabajo que debe de realizar uno de los candidatos para llegar a la presidencia de la República. Es decir, y en este caso, el Consejo Nacional Electoral no está actuando como debería de actuar, porque dice que en el ámbito de esta ley, las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes derechos. Artículo 2 del Código de la Democracia: participar, elegir y ser elegido. 1. ¿Y cuál es? Entonces, si está participando él como candidato, permítale que sea candidato, elegir y ser elegido. Es decir, en este caso, él va a ser elegido y tienen que permitirle que pase, que vaya y que se inscriba su candidatura por beneficio de todos los ecuatorianos, para que demuestre la señora Tamain y todos los del Consejo Nacional Electoral que están actuando en democracia como debe de ser, es decir, representando al Estado como debe ser. Es decir, la ley debe de ser para todos, igual para todos, no para uno una cosa y para otro otra cosa. Es decir, no puede existir la ley del embudo beneficiando a uno y perjudicando a otro. Entonces exigimos desde aquí, desde esta tribuna, que usted nos está permitiendo que el Consejo Nacional Electoral se pronuncie ya y autorice y legalice la participación de Cristian Ruiz para expresidente de la República del Ecuador con su binomio Andrea González, que es lo que necesita nuestro país. Bien, le agradecemos mucho al abogado Clever Hablich Alvarado por sus declaraciones aquí en el programa Voto Igual Democracia. Si te gustó este video, dale clic en el pulgar hacia arriba, suscríbete a este canal y aplasta la campanita para que recibas nuevos videos de Voto Igual Democracia. Muchas gracias al abogado Clever Hablich Alvarado.